Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Me llama mucho la atención que dice que iban Pedro con otro discípulo, iban los dos juntos, pero dice que que el otro discípulo corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro, pero no entró, y Pedro después llegó y él sí entró. El Señor nunca registra nada que no tenga algún propósito, ¿verdad? Que no tenga algo importante, que no tenga algún propósito, ¿correcto? Amén. Así que eso de que iban él con ese discípulo y que el otro discípulo corrió más rápido, debe tener algún propósito. Yo voy a ver si miro a ver qué propósito, por qué está escrito eso. Y llegó más rápido, pero no entró, y Pedro llegó atrás, pero él sí entró. Hay que buscar a ver qué dicen las referencias a los escritos de la hermana White sobre eso, porque por algún propósito tiene que haya dicho eso, ¿sí o no? Amén. Amén. Y el 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Pensando en eso de que corrió más rápido pero que no entró, debe ser porque no estaba preparado para estar allá adentro donde estuvo Jesús, ¿verdad? Y no se atrevió a entrar. Pero corrió más rápido que Pedro. Y eso me recuerda, no sé por qué, pero eso me recuerda, me viene a mi mente cuando dice que hay muchos que corren sin que Dios los mande. Se adelantan al mandato de Dios. Pero cuando llegó allí no pudo entrar porque no estaba preparado. Hay que prepararse. No hay que correr antes, sino cuando Dios nos manda. Pienso, ¿no? Me viene eso a la mente, pero no es que lo dé como que es así. Hay que estudiarlo. Pero Pedro sí estaba preparado para entrar porque él sí entró. Entonces, entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Pero sí tiene que ver con eso, ¿cierto? Vio y creyó. O sea que hasta que no entró y vio, no creyó. O sea que eso lo terminó de preparar. No estaba preparado, pienso yo. Bueno, el Pero 9 si usted, dice, hermana, pero si usted lee unos versículos antes, dice, entonces corrió y vino a Simón Pedro. Él se adelantó, sí, porque él quería ver a su maestro. Él corrió a Pedro, ve, dice, entonces ¿qué verso está leyendo, hermana? Perdone. María Magdalena, que fue la que ¿Qué tuvo verso está leyendo? el versículo 2. 22. Y a mí me llama la atención que aquí dice, entonces corrió Juan y vino a Simón, no, corrió Magdalena y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, que es que Juan es el que está escribiendo, pero él no pone su nombre. Ajá, y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, era el apóstol Juan. Sí, él era uno de los hijos del trueno, ¿verdad? Sí, porque es que la escritura dice que... Y les dijo,
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pero esa es María Pero- Magdalena, ese no es el sepulcro que corrió antes que Pedro. Ahí está hablando de No, María no. Magdalena. Allí dice, me llamaba la atención es que ahí mismo dice, y el otro discípulo a quien amaba Jesús. ¿Ve? Pero A él ver, no vamos, pone, hermana, me estoy confundiendo. Vamos a leerlo desde el principio a ver si me salgo de la confusión, ¿vale? sí, sí, dele. Y el primer día de la semana de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. ¿Quién? Eso está hablando ahí de María Magdalena. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, pero la que corrió ahí fue María Magdalena, que fue a ellos, a quien amaba. Dice, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. Debe ser que ese discípulo que amaba a Jesús era Juan, ¿sí? Porque ese era el discípulo amado. Ahora sí estoy entendiendo. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Así que el otro discípulo entonces era Juan, hermana Natalia. Sí, hermana, sí. El otro Bueno, está discípulo a bien. quien amaba Jesús. Ahora sí lo estamos entendiendo mejor. Bueno, entonces Y él, dice, Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos él no pone su nombre. Y corrían los dos juntos. Bueno, yo creo que sí, que usted tiene razón. Eso se comprueba leyendo esas mismas partes en los otros evangelios. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea que ese era Juan que corrió más rápido que Pedro. Entonces retiro todas las palabras que dije ahora. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces los discípulos se volvieron a su casa. San Juan y Pedro se volvieron a su casa. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No se le dio a conocer. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero qué privilegio para María, ¿no? Porque María
María estaba por allí cuando Pedro y Juan fueron. Y el Señor no se le mostró a ellos, se le mostró fue a María Magdalena. ¿Qué fue la primera? Es Vino, que ella fue la ajá, vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y el mismo día, entonces eso era cuando, ¿cuándo fue que María Magdalena fue allá al sepulcro? ¿Cuál día fue? El primer día. El domingo. primer día de la semana. Así dice el verso 1, ¿no? Muéstrenle a Rufo, muéstrenle a las niñas, a la mamá de las niñas, que dice el primer día de la semana. Y de paso aprovechamos para decirles a ellos cuál es el primer día de la semana según la Biblia. Yo quiero preguntarle a la señora Gloria, se llama, ¿verdad? Nadie me le diga nada. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Que Ali de la semana. aquí. Sí. Ya le mostraron que ahí dice el primer día de la semana, ¿verdad? Quiero preguntarle a Gloria. Y nadie me le diga, para usted, ¿cuál es el primer día de la semana, Gloria? Lidia. Eligia. Lidia. Déjala que se siente. Hermana María, Señora, es que ella no se llama Gloria, se llama Lidia. ¿se llama Livia? Elidia. ¿Y cómo le dicen? ¿No le dicen Eli? Bueno, Lidia. Ok, yo le digo. A ti te pregunto, Lidia, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál día? El día de cualquier No, ¿qué el día domingo. para ti? La semana, ¿cuál es el primer día? Según la Biblia, el domingo, el del domingo. Según, No, sí estoy- según- según la Biblia, el domingo. Yo ya acá solamente le estoy mirando la cabeza aquí, no le estoy mirando la cara. Bájenle un poquito el celular a ver si yo la puedo ver bien. Bueno, ¿Qué te quiere conocer? eso, Lidia, qué bonita. Pero ténganlo quietecito el celular. Vale. Ay. Entonces, Lidia me dice que según la Biblia es el domingo el primer día de la semana, ¿cierto? Según la Biblia el domingo, ¿verdad? ¿Sí lo sabías? Porque sí, según la Biblia es el domingo. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Viernes. ¿Qué día? Viernes. Viernes. El viernes. Ese día era el día de la preparación, dice Lucas 23, desde el verso 50 en adelante, dice que él murió el día de la preparación y que ese día estaba para comenzar el sábado. Y que las mujeres que fueron con él cuando lo crucificaron fueron y compraron ungüentos y especias aromáticas. Lucas 23, desde el verso 50 en adelante. Compraron ungüentos y especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Pero como ya estaba para comenzar el sábado, que el sábado comienza es cuando el sol se oculta, ya el sol se estaba ocultando, entonces ellas no alcanzaron a ungir el cuerpo de Jesús porque ya les había cogido el sábado. Y dice allá el Lucas capítulo 23, el último verso. Lucas capítulo 23, el último verso. Por favor, ¿me lo podría leer, Lidia? Creo que lo estoy pronunciando bien. Yo no sé si lo estoy haciendo bien. Va a leer Lucas 23, el verso 50 y
Ok, Lucas, posaron el sábado. Lucas Y 23, sí va bien. el 55 y el 56. Ok. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Y el 56 qué dice? El siguiente. 56, conforme al mandamiento. Ese es el 50, conforme al mandamiento. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento, ¿cierto? Entonces él murió el viernes. Así. El sábado lo dejaron en la tumba y las mujeres se fueron a descansar a su casa porque el mandamiento les decía que tenían que descansar el sábado. Guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y ahora léame el siguiente verso, Lidia 24:1, que dice. El verso 24, ¿no? Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Entonces murió el Trayendo las viernes. especias. Sí, ahí va María. Murió el viernes, lo sepultan y descansan en la tumba el sábado. Y el domingo, primer día de la mañana, ellas van al sepulcro y no lo encuentran. Ha resucitado. ¿Sí ve? Entonces él resucita el domingo, primer día. Y de ese día, que es el del que está hablando Juan, del día que resucitó, el primer día de la semana. Entonces, es que se le aparece a María y María lo va a tocar y él le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre. Y le manda que le diga a los hermanos que va a su Padre y al Padre de nosotros, al Dios de él, y que ese Dios también es nuestro Dios. Y dice que después de que subió al Padre en la mañana, dice el verso 19 de Juan 20:19, Juan 20:19, y el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero cuando usted lee Mateo, no, perdón, cuando usted lee Lucas, el capítulo 24, desde el verso 36 en adelante, vamos a leerlo. Lucas capítulo 24, desde el verso 36. Lucas 24, desde el verso 36 dice, y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos. Es lo mismo que está contando Juan, pero ahora lo cuenta Lucas. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que hablé, pero a lo que yo quiero resaltar ahí es que cuando María lo fue a abrazar y él no había subido al Padre, le dijo, no me toques. Pero él, porque no he ido a mi Padre, él fue al Padre en ese mismo día domingo, fue por la mañana cuando resucitó, subió al Padre, al tercer cielo, porque el Padre tiene su trono en el tercer cielo.
Y en ese mismo día fue allá con su cuerpo glorioso que ya no lo detiene, atravesó distancias en poquito tiempo, llegó al tercer cielo y en la noche estaba otra vez con los discípulos soplándoles el espíritu. ¿Y por qué estaba con los discípulos? Ya ellos estaban asustados pensando que era un fantasma y él les dijo, no, no se asusten, soy yo, mire, tóquenme porque un espíritu no tiene huesos ni carne como tengo yo, venga, tóquenme. O sea, ya lo podían tocar porque ya había ido al Padre. Pero ¿qué pasó ese día? Después de que subió al Padre y descendió, que le sopló el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, le sopló el Espíritu, dice Juan, pero en Lucas dice, y les abrió el entendimiento para las escrituras. O sea, les abrió las escrituras, les dio aumento de las escrituras. ¿Ven por qué yo digo que el mensaje, el aumento de las escrituras o el mensaje, la palabra de Dios, cuando se hace, es espíritu y es verdad? Y allí fue la primera fase del Porque le goteo. sopló el espíritu, pero en Lucas dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Sí, les dio entendimiento para entender algo que no entendían, hubo aumento de conocimiento, ¿cierto? Allí fue la primera frase, allí fue el goteo. Si aprovechamos ese aumento de conocimiento, entonces ese nos va a perfeccionar en la santidad para recibir la plenitud que será en la ley dominical. Amén. 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 Bueno, con esto termino, hermanos. Vamos a hacer otra oración. Aquí también en Arkansas ya van a empezar. Y hoy me quiero concentrar porque sabe que a veces no me concentro, la mayoría de los sábados, ningún sábado me concentro, pero resulta que ahorita no han subido las últimas dos presentaciones y yo me he lamentado de no haberme concentrado. Con este no me va a pasar lo mismo. Así que me voy a concentrar. Entonces oremos, amado Padre, que estás en los cielos, estamos recibiendo desde el 9:11 el goteo, porque en el 9:11 también descendió el ángel de Apocalipsis 18:1 que descenderá del cielo y iluminará la tierra con su gloria. Su gloria es tu palabra, es el conocimiento, el incremento de conocimiento. Te suplicamos nos perdones nuestros hijos, danos arrepentimiento y confesión de pecados, líbranos del pecado y ayúdanos a vivir este conocimiento, Señor, ayúdanos a perfeccionar la santidad con él, para que estemos listos para la lluvia tardía en la ley dominical. Te lo rogamos, Padre, yo creo que yo ya sé la parte que me toca hacer, que tú me has hecho saber que hay algo que tengo que arreglar contigo. Dame fuerza, Señor, porque ya empecé. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermanas, pues feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Yo también tengo que contarles otra cosa, pero será después que estemos. Sí, después cuando termine.